Pues muy buenas, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal va por ahí? Espero que os vaya muy bien a todos los que estáis viendo este vídeo. Vengo de pasar unos días conduciendo el nuevo Audi A8, la versión limusina, con todo el equipamiento tecnológico del coche, y esta entrada está relacionada justamente con una reflexión que he ido haciendo estos días mientras lo conducía, porque probablemente el A8 es el automóvil más avanzado que hay hoy en día en el mercado, y es muy interesante poder tener acceso a él y probarlo a fondo, como ha sido el caso. Espero poder sacar un vídeo en el futuro en el que explicaros los detalles más interesantes del coche, porque suele ser un poco un escaparate tecnológico de lo que está por venir, pero justamente lo que más me interesaba en el coche y de lo que os quería contar no está disponible todavía. Y es que el Audi A8, cuando se presentó y se lanzó, se mostró como el primer automóvil del mercado que tenía funcionalidades de conducción autónoma a nivel 3, es decir, que en determinadas circunstancias realmente durante unos segundos te podías desentender de la conducción, especialmente el modo autopista, modo atasco. Bueno, pues al final el Audi A8 ha salido al mercado sin estas funcionalidades. Tiene ese potencial, tiene esa panoplia de sensores, según versiones, pero todavía no está disponible la conducción autónoma en nivel 3, primer coche que tiene esta característica o ese potencial, porque todavía no se vende, como digo. ¿Cuál es la explicación de Audi al respecto? Y de ahí el motivo de esta reflexión y esta entrada. Bueno, la explicación oficial de la marca es que no existe normativa para un nivel 3 de conducción o más allá. Actualmente los automóviles legalmente solo pueden llegar a un nivel 2 de conducción, y por eso el coche no tiene más niveles de conducción que el que tiene, y al final estas funcionalidades están capadas. Al final, a nivel de asistencia a la conducción, las cosas que tiene ya las tienes en un Skoda Octavia, es decir, básicamente el ACC, el control de crucero adaptativo, que es capaz de detener el coche y volverlo a arrancar de manera automática, ¿no? Por lo demás, no tiene nada especial en ese sentido, porque, como digo, tiene todas esas funcionalidades. La explicación oficial de Audi es que no hay normativa todavía, así que no tiene sentido que eso esté en el mercado. Pero ¿qué hay detrás de esta explicación oficial de Audi? ¿Cuál es el caldo de cultivo actual? Bueno, pues por eso titulo este vídeo como la fiesta se terminó, ¿no? ¿A qué me refiero con la fiesta? Bueno, pues me refiero básicamente a que en los últimos 5 años, en el último lustro, ha habido un boom, una burbuja de la conducción autónoma. Se nos ha contado y se nos ha vendido que de aquí 4 días los coches van a conducir por sí solos, y también aparejado a esto ha habido eslóganes comerciales de muchas marcas, no solo de marcas del motor, sino también de marcas aparejadas, con la visión cero accidentes en la carretera, luchemos por los 0 accidentes, como si eso fuera un objetivo posible, e incluso a corto plazo, ¿no? Incluso algunas marcas llegaron a decir a ponerle una fecha a los 0 accidentes, ¿no? Cuando realmente es imposible que haya 0 accidentes en la carretera, incluso aunque todos los automóviles sean automóviles autónomos, porque desgraciadamente el ser humano no tiene la capacidad de momento de predecir absolutamente todas las situaciones que se pueden dar en muchos ámbitos de la vida, entre ellos también el mundo de la conducción. Entonces venía yo pensando en que justamente, si os fijáis, en los últimos meses y en los últimos tiempos, prácticamente ya no hay noticias. Hace unos años y hace unos meses, prácticamente todas las semanas teníamos una nueva noticia, ¿no? A nivel general, digamos, que impactaba en los medios generalistas, porque evidentemente noticias sí que hay respecto a hitos en la conducción autónoma. Bueno, eso sigue sucediendo, pero digamos que llevamos un tiempo de silencio informativo, que coincide con este lanzamiento de la 8, en el que dicen que por normativa el coche no puede funcionar con nivel 3. Y es que seguramente, ¿qué ha ocurrido en estos tiempos? Bueno, pues básicamente que toda esta fiesta de la conducción autónoma y que de aquí 4 días todos íbamos a estar conduciendo con coches automatizados no es cierto, y no es tan fácil como se ha estado vendiendo, digamos, en el plano de la información en los medios, ¿no? Y esto me lleva a una siguiente reflexión. ¿Hay algo más detrás de que Audi no quiera sacar el coche con estas funcionalidades que ya nos ha demostrado a los profesionales que tiene y que funcionan? Bueno, pues seguramente sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues miedo. Es decir, ¿qué consigue o qué gana Audi teniendo el coche en el mercado con estas funcionalidades disponibles? Cuando no hay normativa, cuando en los últimos tiempos ha habido bastante alarma social y digamos que la cosa se ha vuelto negativa, cuando hemos empezado a oír y a escuchar los accidentes tanto del vehículo de Uber como de los coches de Tesla, ¿no? Y es que el caldo de cultivo actual es que hay una percepción de desconfianza sobre la conducción autónoma por todo lo que ha pasado y por todos los accidentes que han ocurrido. Entonces, ¿qué gana Audi sacando un coche con funcionalidades que por normativa no son posibles? Pues lo único que puede ganar es que en alguna circunstancia que no haya cotejado o validado lo suficiente, haya un accidente y se quede con una muy mala imagen al respecto del funcionamiento de sus sistemas, como bien ha podido comprobar la industria que está sucediendo con Tesla, ¿no? Entonces,
Podríamos decir que ha llegado un momento en el desarrollo de la conducción autónoma. Aquí hemos hablado bastante del canal, y os invito a que veáis las entrevistas con el Dr. X, que es la persona que más sabe de conducción autónoma en lengua hispana en todo el mundo, y lo tenéis en vídeos en este canal. Al final del vídeo os voy a linkar las dos partes de la entrevista que le hice. Pero siendo él, como es, además del mejor ingeniero que hay en esto, un buen amigo, yo tengo cosas que poner en duda también sobre la conducción autónoma y que os quiero exponer a continuación. Os acabo de retratar el caldo de cultivo. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque realmente el tema de la conducción autónoma es un negocio tan fabuloso, o una promesa de negocio tan fabulosa, que evidentemente muchas marcas han querido estar en la vanguardia, e incluso algunas, como bien nos explicaba el Dr. X, necesitan la conducción autónoma para hacer lo más rentable posible su negocio, como son las marcas de taxis, ¿no? Las empresas de taxis que están unidas a un servicio online en el que te vienen a recoger, etcétera. Bien, la cuestión es que, como es un negocio tan fabuloso, pues muchas empresas han querido sacar un rédito de este asunto diciendo que tenían ciertas funcionalidades. Y entre todas ellas destaca Tesla también, ¿no? Es inevitable hablar de Tesla cuando hablamos de este caldo de cultivo al que hemos llegado ahora, en el que prácticamente ninguna marca se atreve a tener funcionalidades autónomas mientras no haya normativa. ¿Por qué? Pues porque el caldo de cultivo y la percepción social que hay ahora mismo no es positiva. Ganas poco teniendo un coche con funcionalidades autónomas mientras no haya una normativa. Hace unos años tampoco había una normativa y los coches tenían más funcionalidades autónomas, y esta es la gran paradoja de la que os quiero hablar en este vídeo, y es que hace 4 o 5 años, hace 3 y pico, 4, que yo probé el Mercedes, que entre comillas hackeamos para que condujera solo, los coches tenían más libertad para conducir solos que la que tienen hoy en día, en 2018. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido entre medias es que ha habido un montón de accidentes polémicos en los que ha estado involucrado la conducción autónoma. Básicamente accidentes relacionados con Tesla y el accidente de Uber, ¿no?, que se demostró que fue toda una concatenación de desgracias, como suele ocurrir en estos casos. Así que tenemos la gran paradoja ahora mismo de que a nivel de mercado de compra de conducción autónoma se ha acabado la fiesta, en tanto en cuanto los coches que conducimos hoy en día tienen menos funcionalidades que las que tenían hace 3 o 4 años. Matrícula de honor y medalla para Tesla. En la percepción negativa de todo este asunto, aparte del accidente de Uber, del que también hemos hablado aquí extensamente, Tesla tiene mucha culpa, y os explico por qué. No es que yo tenga especial manía a Tesla, pero lo que ha hecho Tesla justamente es posicionarse a la vanguardia en el asunto de la conducción autónoma, cuando tenía y tiene un producto que es nivel 2 de conducción autónoma, y lo que ha hecho es ir más lejos, mucho más lejos de lo que ha llegado ningún otro a la hora de colocar su coche en el mercado, a partir de que su coche tenía unas limitaciones muy importantes en este sentido. Bien, oficialmente Tesla dice que sus coches son nivel 2 y que hay que estar constantemente prestando atención al vehículo y tener las manos en el volante o cerca del volante, que no es un sistema de conducción autónoma. Pero si tú estás vendiendo un coche que no tiene ninguna limitación en este sentido, estás mandando el mensaje contrario. ¿Vosotros sabéis la cantidad de miles de personas en Estados Unidos que han comprado un Tesla pensando que su coche conducía solo? La cifra exacta no la sabes ni tú ni yo, pero te puedo asegurar que muchos miles de personas tienen un Tesla pensando que conduce solo, y a las pruebas me remito. Y no hay más que irse a Estados Unidos, que es un país muy, digamos, proclive al ensayo y error, para ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? Esto es hipocresía, porque detrás de esto hay un interés comercial. Primero, posicionarte como la marca puntera en conducción autónoma, aunque no lo eres, porque las funcionalidades que tiene tu coche también la tienen los otros coches, solo que te obligan a poner las manos en el volante mucho antes, por seguridad pura y dura. Y segundo, un interés comercial, por mucho que la marca diga que esto no se debe de hacer, porque esto ayuda a que la valoración de tu empresa crezca, y Tesla necesita mucho dinero. Algo parecido, por ejemplo, a lo que hace el Estado con el tabaco, ¿no?, llenándote el paquete de tabaco de advertencias, pero luego tú te puedes comprar las cajetillas y fumarte las cajetillas de tabaco que quieras. O como los noruegos, ¿no?, que son esos seres de luz, pioneros y promotores del automóvil eléctrico, porque tienen la electricidad casi gratis gracias a que tienen el agua por castigo, y luego vienen a venderte su chapapote, su petróleo, que es con lo que se han hecho ricos, ¿no? Tesla igual te vende que su coche no se puede llevar como si fuera un vehículo autónomo, pero luego tienes todas las funcionalidades absolutamente descapadas y liberadas, y tu coche puede ir funcionando sin que tú pongas las manos en el volante. Luego se mata gente, luego hay accidentes, luego hay polémica, luego todo esto se te acaba volviendo en contra. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo, en 2018, los sistemas de asistencia a la conducción de Tesla son mucho menos autónomos que lo que eran hace un montón de años.
¿Por qué? Pues por toda esta prensa negativa. Entonces, en todo este caldo de cultivo es cuando se ha acabado la fiesta de la conducción autónoma. Es el momento, es la hora de que trabajen los ingenieros, de que todas las autoridades se pongan de acuerdo y saquen una normativa para regular todo esto. Y os recuerdo que depende de la Convención de Viena, que es del año 68, es decir, justamente se acaban de cumplir 50 años en las que tenemos unas normativas internacionales para circular que están absolutamente obsoletas. ¿Qué va a ocurrir? Está costando mucho que los diferentes polos de interés del mundo del automóvil, Europa, Japón y Estados Unidos básicamente se pongan de acuerdo en sacar una normativa común. Vamos a ver qué va a pasar, pero puede ocurrir al final como ocurre con homologaciones de consumo o de seguridad, que al final cada uno haga la guerra por su cuenta, lo cual no es una buena noticia. Bien, por eso digo que se ha acabado la fiesta, y también porque las promesas de tener la conducción autónoma a la vuelta de la esquina no son ciertas, como bien nos contaba el Dr. X. Primero va a llegar el mundo de los taxis robotizados. Los anglosajones le llaman robotaxis, pero yo prefiero llamarle taxi robotizado porque robotaxi también puede tener otra connotación, ¿no? menos positiva. Entonces, la gran cuestión y la segunda parte de este vídeo es sobre cómo va a ser la conducción autónoma, o mejor dicho, cuál es la expectativa que tú tienes sobre cómo va a ser un coche que se mueva autónomamente y que sea de tu propiedad, y cómo va a ser realmente ese coche. Me explico. Los sistemas de asistencia a la conducción más o menos avanzados han ayudado a evitar muchísimas muertes en la carretera. Funcionan muy bien, funcionan de maravilla. Funciona de maravilla el ABS. El airbag, si llevas el cinturón puesto, ayuda mucho también. Que os voy a contar del control de estabilidad, que es un auténtico salvavidas, a saber, la cantidad de vidas que ha salvado el control de estabilidad en todos estos años. Son sistemas de asistencia a la conducción que funcionan muy bien en situaciones muy particulares en las que hay un riesgo evidente de accidente. Pero de ahí a saltar a un automóvil que conduzca de una manera completamente autónomo es un salto tan grande como el descubrimiento de Colón de América y viajar a la Luna. Es un salto tecnológico brutal, pasar de los sistemas de asistencia a la conducción que nos libran de peligros muy concretos a hacer que un coche conduzca de manera completamente autónoma. Y os voy a ser sincero y voy a ser franco. Yo soy bastante escéptico de cómo van a funcionar estos sistemas y qué percepción van a tener los conductores cuando sus coches conduzcan solos en determinadas circunstancias. En otros nos van a ser muy útiles. Y me explico, voy concretando. Llevamos un montón de años con los sistemas de asistencia del control de crucero, el sistema que te permite regular la velocidad, y además con sistema adaptativo, ACC, Adaptative Cruise Control, control de crucero adaptativo, es decir, el coche no solo es capaz de mantener una velocidad, sino además de mantener la distancia con el de delante en función de la velocidad que lleve. Cuando el vehículo de delante se aparta o nosotros nos ponemos a la izquierda, nuestro coche recupera la velocidad si es que es más rápida. Llevamos ya décadas con este sistema y yo todavía no he probado un ACC que sea plenamente satisfactorio como conductor. Entonces, teniendo en cuenta que una cosa tan sencilla como un sistema que acelera y frena no lo hace tan bien como un buen conductor, que no hay absolutamente ningún coche en el mercado ahora mismo que lo haga, me cuesta creer que un automóvil autónomo vaya a conducir mucho mejor que un conductor atento y que un conductor concienciado. La tecnología es muy valiosa para salvarnos de determinadas situaciones, pero la conducción, lo que es la conducción en sí, es un entorno absolutamente aleatorio, en el que todo lo que ocurre alrededor hay un montón de factores que hay que estar controlando constantemente. Las personas tenemos unas capacidades a la hora de comprender el tráfico, lo que va a ocurrir, y de anticiparnos a las situaciones que los automóviles autónomos no las van a tener. Un automóvil autónomo, por ejemplo, no va a ver si un coche, dos coches más allá está frenando, o sí, porque se van a comunicar, pero para eso falta mucho, muchísimo más de lo que pensamos. Como digo, una cosa es jugar una partida de ajedrez en la que hay unas normas y unas reglas y los movimientos están claros y ahí los cálculos de una máquina son insuperables respecto a lo que puede calcular una persona hoy en día, pero otra cosa es moverse en el tráfico rodado, en un tráfico en el que estamos en un entorno constantemente cambiante. Por decirlo de alguna manera, el ejemplo del ajedrez trasladado a la conducción sería el ejemplo de programar un coche para que circule en un circuito. Tú en un circuito que es un entorno cerrado, controlado y en el que siempre pasan las mismas cosas, las normas están claras, puedes acabar haciendo que un coche conduzca más rápido que una persona. Pero ese mismo coche lo pones en medio de la carretera rodeado de tráfico, que además en los inicios no va a estar rodeado de coches autónomos y no va a funcionar ni mucho menos igual que un conductor concienciado. ¿Quiere esto decir que la conducción autónoma va a ser inútil? Pues no, si os acordáis, el Dr. X en un momento de las dos entrevistas nos dijo una cosa muy interesante, y es que él creía que cuando los coches fueran autónomos y tuviera un coche que fuera autónomo, él iba a seguir conduciendo porque le gusta y le apetece, e iba a poner el coche en conducción autónoma en momentos muy determinados. Y por ahí es por donde creo que van las cosas. El que se piense que un automóvil autónomo va a conducir mejor que una persona concienciada, en mi opinión se equivoca, porque
con el hardware y el software que tenemos ahora mismo, por mucho que haya machine learning, etcétera, etcétera, durante los próximos 10 años hasta 2030, eso no va a suceder, o más allá, en mi personal opinión. Entonces, ¿significa que la conducción autónoma es inútil? Pues no. Tiene una parte muy buena y muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, cuando tengamos situaciones como de atascos o que estemos muy cansados, que el automóvil autónomo nos guíe, aunque nos guíe peor y más lentamente, porque uno de los problemas es que va a ser más lento que una persona, creo yo. Y os explico por qué en otro vídeo, si acaso, para no hacerlo demasiado largo en este, pero es una cuestión técnica. Pero en determinados momentos, pues nos va a dar igual la conducción y vamos a decir, vale, hazlo tú, me vas a llevar seguro, al ritmo que sea. Es una cosa muy interesante también para todas aquellas personas, primero, que no pueden conducir, pero les queda tela para que el coche autónomo les lleve, su coche autónomo particular les lleve sin intervenir, y luego para todas aquellas personas que también que tienen mucho estrés a la hora de conducir y que sufren y lo pasan mal, y nos hacen pasarlo mal también a los que les rodean con las inseguridades. En definitiva, todos estos años, yo digo de aquí a 2030 como mínimo, que es a donde me llega a la cabeza en función de la tecnología que conozco, la conducción autónoma creo que va a ser bastante limitada y va a estar también bastante, digamos, supeditada a lo que ocurre en un entorno de tráfico convencional en el que la mayoría de los coches no son autónomos, lo que no quita que en un atasco, en una carretera de circunvalación de la ciudad donde la velocidad de los vehículos es muy constante y tú no puedes marcar una diferencia a la hora de conducir, o en una autopista vacía, al revés, donde no hay nadie y donde la conducción es muy aburrida, la conducción autónoma te puede ayudar, pero que nadie espere que de la noche a la mañana un automóvil vaya a conducir mejor y de manera más eficiente que una persona que conduce con conciencia de que está conduciendo y por lo tanto intenta hacer las cosas bien. Esa es mi opinión y eso también forma parte del concepto se acabó la fiesta de la conducción autónoma. Y en definitiva esto es básicamente lo que os quería contar, que como tantas otras cosas que están sucediendo, ya sea el grafeno, ya sea el vehículo eléctrico, una cosa es lo que alguien te puede vender o contar y luego trasladar toda esa teoría y toda esa tecnología a la realidad en un tiempo determinado. Y creo que no estamos siendo realistas, ni tanto en las capacidades de la tecnología, ni en los plazos. Evidentemente tenemos el potencial y eso hace que nuestra cabeza se dispare. Pero la realidad creo que es muchísimo más compleja y que va por otra parte. Y además esto se mezcla con intereses comerciales y con muchas hipocresías, ¿no? Antes os hablaba del ejemplo del tabaco de Noruega. Para terminar el vídeo yo os invito a que leáis a Nassim Taleb, Nicolás Nassim Taleb, que es un filósofo y matemático libanés, cultivado y criado en Francia y de nacionalidad estadounidense. Sus libros Antifrágil o Skin in the Game, el concepto de Skin in the Game, que en castellano sería dejarse la piel en el juego, pues os invito a que leáis sus libros, que no son fáciles, pero que son brutales. Yo, Antifrágil, es un libro que me leo desde que salió una vez al año, y que entendáis un poquito más que no hay que tener una fe ciega en la tecnología, ni que todo aquel que os venden como un triunfador es una persona que tiene la fórmula perfecta para serlo, ¿no? Sino que hay muchos más factores aleatorios en la realidad, y eso implica tanto que no podemos ser tan dependientes de la tecnología, como implica también que no te puedes creer todo lo que te vende un triunfador como la fórmula del triunfo, porque muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y eso depende más de la casualidad que de otras cosas. Así que nada más, queridos amigos, espero que esta reflexión de hoy os haya parecido interesante, por supuesto, abierto a que debatamos y discutamos sobre ello sanamente, y espero que nos veamos en un próximo vídeo muy pronto, ¿vale? Muchísimas gracias, qué suerte. Pensaba que me iba a quedar sin batería a medio vídeo, pero no ha sido así que corto ya, para que no se quede demasiado largo y al final se apague la señal. Hasta luego, amigos, muchísimas gracias.